Dígame. Le habían comentado que apague su cámara, probablemente está consumiendo demasiada internet. Si de todas maneras le escuchamos la voz y vemos la presentación, yo creo que con eso es ¿Y la suficiente. presentación se puede ahí, así? Sí, yo ¿Ven creo que lo ustedes escucho igual la suficiente. presentación? Ya. Ya, ¿me van avisando cualquier cosa, por favor? Ya. Entonces estamos en el espacio en que estamos, ¿cierto? Cómo hacemos resúmenes del rendimiento, porque normalmente vamos a tener los resultados de la ejecución de varios programas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos un resumen? La forma más habitual es la media, de pasar de varias observaciones a un valor resumen, es la media de esas observaciones. Eh, ¿Cuál es la dificultad con una media? Que lo que estamos trabajando son los tiempos. ¿Cuál creen ustedes que podría ser la dificultad de una media? Que toma los valores extremos como si fueran, o no diferencia bien los valores extremos. Exacto, si tienes valores extremos, tiene mucha influencia en el valor de la media. ¿Qué medida mejora eso como resumen central? ¿La mediana o no? La mediana, efectivamente. La mediana como resumen central es mejor. Todo depende de lo que estemos calculando. Otro modo de comillas, mejorar, ¿cierto? Lo que nosotros necesitamos es usar una media ponderada, ¿ya? Entonces, en ese caso, darle más importancia a ciertos valores, más representativos, no sé, ¿ya? Eso sí es que estamos considerando tiempos. Lo que estamos haciendo es un resumen de tiempos. Pero si estamos haciendo un resumen perdón, si estamos haciendo un resumen de tasas, entonces es más adecuada la media armónica, ¿ya? La media armónica se calcula como está descrito ahí. Es n sobre la suma de igual 1 a n de 1 sobre xy, donde xy es una tasa. Recuerdan que en el SPEC, en la medida que vimos al principio, para hacer las comparaciones se tomaban las tasas entre el tiempo de una máquina de referencia dividido por el tiempo de la máquina que queremos comparar. Eso es una tasa. Entonces, para una tasa es más adecuado una media armónica que una media aritmética, ¿ya? También las medias armónicas pueden ser con pesos, ¿ya? Y una tercera medida de resumen es la media geométrica, ¿ya? Que también se utiliza para tasas. Eh, También se puede utilizar para tasas, ¿ya? Respecto de las otras dos, a diferencia, es muy dependiente de valores extremos. Ya realmente le da mucha importancia, eh, cambia mucho, ¿cierto? Su, su valor final dependiendo de si tiene valores extremos. Y su mayor virtud es que cuando consideramos valores normalizados, mantiene el orden en las comparaciones, ¿ya? Que es el caso de SPEC, justamente por eso se usa ahí. Veamos qué ocurre con estas distintas medidas dependiendo de un ejemplo particular. Tenemos entonces, insisto, un benchmark normalmente va a estar constituido de una serie de programas que prueban distintos aspectos del sistema que están evaluando, ¿ya? Y aquí tenemos el caso en que tenemos una máquina de referencia respecto a la cual vamos a comparar y están los tiempos obtenidos con esa máquina de referencia en la primera columna y después tenemos 4
otros sistemas a los cuales se le han medido los tiempos de ejecución. Lo que tenemos aquí son tiempos de ejecución, ¿ya? Veamos cómo hacemos resúmenes con todo eso. Si simplemente ponemos, comparamos los tiempos totales, o sea, hacemos la suma de todos los tiempos, esa sería la comparación, lo que nos da la gráfica, ¿cierto? Que la máquina más rápida, de la máquina más rápida a la más lenta, partiendo por la A y terminando por la D. Sebastián, Que era el R. la máquina de referencia, respecto a la cual vamos a comparar las otras, Aquí. que se va a usar en alguna de las medidas cuando hagas tasas, por ejemplo. Y entonces lo que estamos diciendo es que en conjunto la máquina A es más rápida que las otras, aunque en algunos programas no lo sea, pero en conjunto lo es. Esa sería la comparación con el tiempo total. Supongamos que ahora usamos la medida aritmética. La medida aritmética me va a entregar el promedio, ¿cierto?, de los tiempos de ejecución, y la gráfica es básicamente la misma, ¿cierto? No varía mucho, es la misma curva, digamos, porque en el fondo son los tiempos totales dividido por n, así que no, cualitativamente es lo mismo. Supongamos ahora que hacemos normalización de los rendimientos respecto a la máquina de referencia, ¿ya? Entonces estos serían como aceleraciones respecto a la máquina de referencia, ¿ya? Y ahí tenemos nuevamente que los distintos valores, ¿ya? Sí, entonces, si en lugar de tener tiempos de ejecución tenemos las tasas, entonces significa, ojo que en el caso de las tasas, ¿cierto? En los tiempos, el menor tiempo es el mejor. En las tasas, la aceleración, en el fondo, la mayor aceleración es la mejor, la que mejor se comporta. Va en el sentido contrario. Y las medidas de rendimiento, entonces veamos cómo quedan. Si es la media aritmética, fíjense cómo comparan los cuatro sistemas, ¿ya? Si le aplicamos tasa a esto, o sea, perdón, que más media aritmética, estas tasas, no tenemos un comportamiento lineal como el que teníamos antes, que era de mejor a mayor, ¿cierto?, decreciente, de la A a la D. Pero si aplicamos armónica, que es lo que corresponde, obtenemos el mismo comportamiento que con los tiempos, ¿ya? Se refleja lo mismo. Ahí, ¿cierto? Tal cual. Y con la media geométrica se mantiene la decrecencia, pero como les decía, estos dos valores que son extremos quedan, los junta y genera una mayor diferencia en los valores, en los comportamientos más extremos, ¿ya? Entonces, como que achata, la diferencia las achata cuando son menores, ¿ya? Una consulta. Diga. ¿Cómo al aplicar media armónica sobre la media aritmética se pueden invertir las dos que están al medio? Porque o sea, el problema no es la media armónica, la media armónica es la que está haciendo la buena comparación, porque se trata de tasas. Les recuerdo que es exactamente esto mismo. Ese es el comportamiento que estamos mirando, en que el B tiene mejor rendimiento que el C, en tiempos, ¿ya? Sí. Al llevarlo a tasas, la media armónica me mantiene ese comportamiento, que el B tiene mejor rendimiento que el C. Es la media aritmética la que tiene un comportamiento inapropiado. ¿Esos son por Porque valores anómalos? esto es porque a las tasas no, la media aritmética para tasas no es un buen resumen.